estamos en ese contexto de, pues por una parte tenemos esa crisis climática y luego una crisis energética. En cuanto a la crisis climática y energética, pues bueno, al final algunos países, como por ejemplo es el caso de España, pues tienen que intentar de alguna manera tomar medidas que permitan aumentar esa independencia energética. Una estrategia clara es, bueno, pues la apuesta por energías renovables, ya sea solar o sea eólica, por ejemplo. Pero claro, estas energías tienen un problema, y es que pues muchas veces, por ejemplo, no tenemos viento, por la noche no tenemos sol. De esta, de esta cuestión surge pues la necesidad de almacenar de alguna forma esa energía, bien el excedente que tenemos, porque hay un desacople entre los periodos donde hay demanda de energía y los periodos donde bueno, pues tenemos disponibilidad renovable. Y aquí es donde surge el hidrógeno como, bueno, una solución prometedora, como un socio magnífico de las energías renovables. El hidrógeno tiene muchos problemas, digamos, técnicos, ¿no? Que hay que solventar y que todavía están en vías de desarrollo. Pero en principio sobre el papel es pues un vector energético que llamamos muy prometedor. Y por supuesto, pues hay que analizar y que optimizar, mejorar todas las tecnologías que forman parte de esa cadena de valor del hidrógeno, desde que el hidrógeno se produce, su transporte y almacenamiento, hasta que el hidrógeno se usa en su parte final. Y entonces en este momento donde surge Consol como una herramienta maravillosa, con un grandísimo potencial para la modelización y la simulación numérica de todas estas tecnologías de hidrógeno. Entonces, con vuestro permiso, voy a compartir mi pantalla. Espero que se vea ahí. Y bueno, voy a arrancar utilizando este PowerPoint porque en primer lugar me gustaría presentaros un poco la herramienta. Imagino que, bueno, a todos os sonará, algunos incluso pues será ya experto en el uso de esta herramienta, pero bueno, pues quizá otros no. Así que, bueno, en resumen, COMSOL Multiphysics podríamos definirlo como un software que nos permite pues modelizar un poco la realidad, que al final lo que hacemos en ingeniería, mediante leyes físicas, es decir, mediante matemáticas, con ecuaciones en derivadas parciales, y utilizar una técnica matemática de análisis en elementos finitos para resolver los modelos que desarrollamos en COMSOL. ¿En qué áreas podemos utilizar COMSOL? Pues, por supuesto, en cualquier área que os podáis imaginar del ámbito de la ingeniería, pero también se puede aplicar en procesos de fabricación, desarrollo de nuevos productos, optimización de los mismos y, por supuesto, investigación. No hay que perder de vista que es una herramienta con un grandísimo potencial para desarrollar nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. La herramienta Compson Multiphysics nos va a ayudar en numerosas ocasiones a comprender nuestros modelos. En este caso estamos hablando de electrolizadores o pilas de combustible. Vamos a hablar de esos dispositivos electroquímicos que hacen referencia a tecnología de hidrógeno. Y con esta herramienta, pues vamos a poder comprender el funcionamiento de este tipo de tecnología. Vamos a poder predecir pues, rendimiento, prestaciones, temperatura, ratios de conversión, etcétera, etcétera. Y ya no solo eso, sino que nos va a permitir la herramienta innovar, nos va a permitir mejorar nuestros prototipos, nuestros modelos y optimizarlos. Además de todo lo que bueno, pues, conlleva toda esa parte de la modelización y la simulación numérica, Comsol nos va a permitir desarrollar lo que llamamos apps, nos va a permitir desarrollar aplicaciones que vamos a poder distribuir con nuestros colaboradores, ya sean pues dentro de nuestro mismo equipo de trabajo o fuera de nuestra organización, en un entorno pues muy simpático, podríamos decir, muy user friendly de cara a lo que es trabajar con la herramienta. ¿Qué tipo de problema podemos simular? Como decía cualquiera que os podáis imaginar, hoy estamos hablando de dispositivos electroquímicos, de tecnologías de hidrógeno, pero podemos abordar problemas de mecánica estructural, de mecánica fluido, de electricidad, eh, ingeniería química, como es hoy el caso, etcétera, etcétera. Pero lo más interesante de todo esto es el tema del acoplamiento. Con CONSOL podemos hacer un acoplamiento de todas esas físicas, de forma que tenemos entornos multifísicos, que al final es lo que ocurre en la realidad. Es difícil que tengamos solamente en un problema de ingeniería, es difícil tener una física solamente aislada, sino que al final nos enfrentamos a problemas multifísicos, donde tenemos transferencia de calor, hay reacciones químicas, hay fluidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo eso nos va a permitir meterle mano, digamos, hablando de una forma un poco coloquial a todo esto, en una interfaz totalmente
integrada y además muy flexible porque, bueno, puedo combinar distintas físicas. Quizás me interesa estudiar mi modelo en un momento puntual solo desde el punto de vista del comportamiento con, no sé, transferencia de calor, por ejemplo, y todo eso lo podemos hacer en el mismo entorno de simulación y siguiendo el mismo flujo de trabajo, ¿no? Esto nos permite pues mucha multidisciplinariedad y flexibilidad en el desarrollo de nuestro trabajo diario. Aquí os muestro un esquema de las distintas físicas y sus módulos, digamos, que podemos integrar en Consol, como decía, desde fluido, transferencia de calor, ingeniería química, acústica, electricidad, etcétera, etcétera. Y si no es suficiente con esto, incluso, es decir, si necesitamos incluso un mayor grado de personalización de nuestros modelos, pues podemos definir nuestras propias ecuaciones integrales parciales. Es algo que se puede hacer. Además de esto, podemos incluir módulos de optimización y módulos que nos permitan integrar COMSOL con terceros software, por ejemplo, para la creación de geometrías. La interfaz de COMSOL ya incorpora una interfaz para crear la geometría que es bastante simpática, ¿no? Y es muy cómoda de trabajar con ella, pero si trabajamos de forma colaborativa, etcétera, o bien preferimos trabajar con un software tipo CAD, también podemos integrarlo. Y como decía, aparte de toda esta modelización y simulación numérica, lo que sería la multifísica, en el Model Builder que se conoce, tenemos esa parte de crear aplicaciones. Entonces, pues, con nuestro modelo podemos convertirlo en una aplicación con una interfaz de usuario estupenda y además se pueden crear informes, etcétera, etcétera, que tiene una gran utilidad de cara a trabajar con otras personas o incluso distribuir nuestros prototipos o productos. Bien, pues en el día de hoy vamos a centrarnos en esa parte, como decía, de tecnologías de hidrógeno. Y fijaos que, claro, cuando adquirimos COMSOL con su versión básica, pues tenemos incorporada una serie de físicas que nos permiten abordar pues una gran variedad de problemas. Pero cuando hablamos de tecnologías de hidrógeno, el asunto es que se convierten en problemas altamente, digamos, multifísicos. En la parte de tecnología de hidrógeno, pues tenemos reacciones químicas, tenemos mecánica de fluidos, tenemos transferencia de calor, etcétera, etcétera. Y eso requiere del uso de, pues, bueno, de varias físicas, ¿no? Cuando adquirimos el módulo de pilas de combustible y electrolizadores, dentro de lo que sería el módulo de ingeniería química, vamos a tener la posibilidad de incorporar un enorme, un grandísimo número de nuevas físicas a nuestros entornos de simulación en Console Multiphysics. Por ejemplo, dentro del transporte de especies químicas, pues se añadirán todas estas que os muestro en pantalla, como transporte de especies concentradas, si tenemos que utilizar ecuaciones, por ejemplo, como la de Maxwell-Stefan o alguna más específica. Por supuesto, tenemos las ecuaciones de Nespach-Poisson, si queremos hacer simulaciones de transporte de especies cargadas en electrolitos, etcétera, etcétera. Estas se añaden. En la parte de electroquímica tenemos, por supuesto, las distribuciones de corriente primaria y secundaria. Primaria si solo queremos considerar efectos óhmicos, secundaria si queremos incorporar el tema de la cinética de las reacciones y luego también las terciarias, si queremos incorporar pues, limitaciones por la transferencia de masa, etcétera, etcétera. Aquí la cuestión está en que tenemos dos tipos de enfoque de modelización, es decir, está de incorporar distribución de corriente primaria, secundaria y terciaria, tal y como vimos en el webinar que se organizó la semana pasada, que pues, si no está ya, pues muy pronto estará disponible en YouTube, o utilizar estas dos que veis aquí, a ver si puedo incorporar, que me gustaría dibujar un poco aquí para marcaroslas. Podemos incorporar estas dos, que las vamos a mostrar en directo en Console, por supuesto, que nos van a facilitar muchísimo la interfaz y al final nos van a facilitar muchísimo la vida cuando queramos modelizar y simular tecnologías de hidrógeno, ¿de acuerdo? Estas las vamos a ver, pero sería una especie de modelo artesanal utilizando estas dos, por decirlo de alguna manera, y luego un modelo, una modelización, digamos, avanzada, utilizando estas dos de aquí, que ya veremos. Y por supuesto, si tenemos tiempo al final, la incorporación del módulo de tecnologías de hidrógeno, de pilas de combustible electrolizadores, de COMSOL, incorpora también la posibilidad de simular lo que serían técnicas electroquímicas, como análisis de impedancia, el LSV del Linear Voltammetry, todo eso podemos incorporarlo aquí. Así que tiene un potencial tremendo que vamos a intentar destacar ya enseguida, después de presentaros un poco todo esto, ¿no? En la parte de fluidos, de Computational Fluid Dynamics,
también se incorpora, por una parte, por ejemplo, tenemos la ley de Darcy cuando queramos pues estudiar ese transporte de fluido en el medio poroso, como puede ser la membrana de nación de un electrolizador o una pila de combustible tipo de tecnología tipo PEM, e incluso podemos modelizar el multifase, ¿no? En esos medios porosos. Y en la parte de transferencia de calor también la incorporamos cuando adquirimos este módulo específico de pila de combustibles y electrolizadores, porque podemos incorporar el tema de transferencia de calor en medio poroso, como puede ocurrir, por ejemplo, en las gas diffusion layer, que son medios porosos, incluso en la propia membrana. Pues todo esto vamos a poder estudiarlo, modelizarlo y simularlo con Thomson Multiphysics utilizando esta enorme una herramienta con un enorme potencial de pilas de combustible y electrolizadores. Personalmente diría que de los recursos que existen, que tenemos disponibles, probablemente sea el software con el mayor potencial para estudiar el tema de estas tecnologías de hidrógeno, como son Multiphysics. Aquí os muestro un poco más de detalle. Podéis utilizar esta presentación posteriormente si cuando Antonio la distribuya, después al finalizar el webinar, para que bueno, podáis tener un poco más de información de cuáles son las físicas que se incorporan cuando queremos abordar modelizaciones y simulaciones relacionadas con pilas de combustible y electrolizadores. O sea, aquí se os muestra todo el detalle para el transporte de especies químicas, para flujos reactivos, para la propia electroquímica en sí, que obviamente pues es la física estrella que predomina cuando modelizamos pilas de combustible o electrolizadores, ¿no? Dentro de la parte de fluid flow, pues tenemos ese fluido que es multifásico, donde también podremos elegir entre varias opciones, desde laminar flow hasta otros modelos basados, por ejemplo, el de Euler, modelos de mezcla, etcétera, etcétera. Y en el transporte de ese fluido en medio poroso, pues tenemos la ecuación de Darcy, como hemos mencionado anteriormente. Tenemos también la de Bridgman, que nos permiten extender un poco la ecuación de Darcy, incluyendo temas de viscosidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto, como mencionaba, la transferencia de calor, que bueno, ya sabéis también que el tema de la gestión térmica en dispositivos electroquímicos, pues es fundamental, ¿no? Quería deciros también que, bueno, es posible combinar el módulo de pila de combustible y electrolizadores con un módulo de CFD si queremos también incluir la parte de flujos turbulentos. Fijaos que cuando adquirimos únicamente la parte de pila de combustible y electrolizadores, pues todo lo que vemos aquí hace referencia a flujos laminares. Si queremos incluir flujos turbulentos, pues se puede añadir también de forma, digamos, aparte, ¿verdad? Bien, pues ¿qué tipo de tecnología se puede modelizar? En Console Multiphysics, tipo de tecnología de hidrógeno me refiero, siempre hablando, ¿no? Pues tenemos pilas de combustible de hidrógeno, dentro de todas las pilas de combustible, pues tenemos tecnología tipo PEN, tenemos tecnología alcalina de ácido fosfórico, las de alta temperatura, molten carbonate, en fin, tenemos prácticamente todas las tecnologías que os podáis imaginar, ¿no? Para modelizar estas pilas de combustible. Ocurre lo mismo para electrolizadores, lo que conocemos como water electrolyzers. También podemos modelizar prácticamente cualquier tecnología que os podáis imaginar. Incluso podemos ir más allá de simular únicas celdas, etcétera, etcétera. Podemos simular incluso stacks, por supuesto, con un mayor coste computacional, esto hay que tenerlo en cuenta, electrolizadores industriales. Esto podemos hacerlo también. Os dejo un link también por si queréis indagar un poco más en las características de cada parte, ¿no? Una parte importante es el transporte de masa de esas especies cargadas en lo que sería el electrolito. Aquí os muestro un poco un transporte basado en las ecuaciones de Nernst-Planck, todas las ecuaciones derivadas parciales que se incluyen aquí. Valdría solo para electrolitos que son diluidos. Pero bueno, lo que quería destacar con esta diapositiva es que COMSOL nos ahorra todo este trabajo de programación que pues, sí que tenemos que llevar a cabo en otras herramientas de simulación, ¿no? Todas estas ecuaciones ya vienen integradas en Console, con lo cual podemos centrarnos en lo que sería el estudio y análisis de la tecnología de hidrógeno en sí, y no tenemos que pues, invertir tiempo en lo que sería la programación de ecuaciones o la modelización, ¿no? Todo esto lo tenemos disponible. Ejemplos, pues, por destacar un poco, ¿no? Ya sabéis las tecnologías de hidrógeno, tanto si estamos hablando de electrolizado o pila de combustible, destacaríamos las siguientes partes, ¿no? Tenemos el electrolito, que es esa
ese componente que permite bueno, la conducción de los iones. Luego tenemos los electrodos, que es donde tenemos la conducción de esos electrones. Y dependiendo de un poco de la tecnología, ya sea de pila de combustible o electrolizador, pues podemos tener distintas características que podemos personalizar completamente en la herramienta Comsol Multiphysics. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí os dejo alguna diapositiva también si tenéis alguna curiosidad por luego, por recordar lo que se ha comentado aquí de curvas de polarización y tal, pero creo que lo mejor ya es pues salir de la presentación de PowerPoint y nos vamos directamente a Console Multiphysics para ver un poco, voy a descartar los cambios, cómo trabajamos en esta parte. Pues lo primero que quiero deciros, en Console Multiphysics, cuando ya tenéis pues, vuestro módulo de pila de combustible y electrolizadores, existe al abrir Console lo que tenéis es esta interfaz. Si le das aquí arriba a archivo o file, dependiendo si lo tenéis en español o en inglés, vuestra configuración, ya sabréis que Console tiene una enorme base de datos y tutoriales con ejemplos que nos pueden ayudar a mejorar nuestro aprendizaje con la herramienta. Voy a entrar un segundo. Veréis que, bueno, pues al entrar aquí se abren todos los tutoriales y ejemplos que tenemos disponibles pues, para todas las físicas que se incorporan, ¿no? Y la de hoy que nos ocupa es la de Fuel Cells and Electrolyzers, pila de combustible y electrolizadores. Y entonces veréis por categorías que tenemos ejemplos tanto como para electrolizadores, pilas de combustibles e incluso electroquímica de forma general. Si entramos a electrolizadores, veréis que tenemos ejemplos para tecnología alcalina, para tecnología PEN, para solid oxide bueno, todas estas, ¿no? Por supuesto, estos son ejemplos, quiero decir, utilizando el módulo de pila de combustible y electrolizadores en Comsol, vamos a tener la posibilidad de incluso modelizar otras tecnologías. Pero en cuanto a ejemplos, son las que tenemos aquí. De forma análoga, en pila de combustible, pues tenemos prácticamente lo mismo. Tenemos la de, bueno, pues tecnologías PEM, tecnologías alcalinas. Aquí tenemos Molten Carbonate también, si os fijáis. Tenemos estudios detallados en lo que son la parte de la Gasification Layers. Ese la tenemos por aquí, si os fijáis. Por ejemplo, trabajando con amoníaco, ya sabéis que, bueno, es una posibilidad dentro de las tecnologías de hidrógeno. El amoníaco es un buen candidato como sustancia para transportar hidrógeno, podemos considerarlo también aquí y podemos estudiar con mayor detalle incluso por lo que sería el enfriamiento, ese heat management de un stack completo, ¿de acuerdo? Tenemos ejemplos desde una dimensión en 1D, dos dimensiones y como este que os estoy mostrando aquí, tres dimensiones. Entonces vamos a arrancar por uno sencillito. Os voy a abrir, ahora lo que voy a hacer es abrir un ejemplo, este no lo tendréis en las librerías porque es un ejemplo mío propio que he hecho hoy para mostraros un poco cómo se lleva a cabo la modelización en Consumer Multiphysics, ¿no? Vamos a trabajar con un ejemplo 1D y ahora lo voy a mostrar aquí en pantalla. Fijaos, voy a enseñaros la geometría. Al principio puede resultar incluso llamativo, porque fijaos que, bueno, la geometría, al final estamos abordando un problema unidimensional. Entonces tenemos en esta parte uno de los electrodos, que sería ese pequeño punto que aparece a la izquierda. Toda la línea sería representativa del electrolito, repito, es esa sustancia que es la que va a conducir los iones, y el otro electrodo en el otro extremo. Con este modelo en una dimensión 1D tan sencillo, ya podemos realizar cálculos muy interesantes en Control Multiphysics. Entonces, os voy a mostrar un poco cómo se abre, cómo se desarrolla el componente. Lo primero, eh, pues ya sabréis que en Console se pueden definir una serie de parámetros. Por ejemplo, yo tengo aquí la concentración del hidróxido de potasio, lo tenemos aquí, que va a ser el electrolito que utilice, por tanto, podremos intuir que se trata de un electrolizador o pila de combustible de tecnología alcalina y luego otra serie de parámetros. Por ejemplo, la temperatura de la celda, que la fijo a 70 grados Celsius, el voltaje, es decir, esa diferencia de potencial que voy a aplicar entre los dos electrodos de mi celda, que va a ser de 1,5 voltios y vamos a hacer electrólisis del agua, pues bueno, tiene sentido proporcionar un voltaje que esté por encima
de lo que sería el potencial de equilibrio, que normalmente en electrólisis de agua pues estamos hablando de 1,23 voltios. Y luego un área, ¿no? De hacerla representativa, pequeñita, para que tenga poco coste computacional, ¿no? Comson nos permite introducir la termodinámica. Entonces, en este pequeño ejemplo os voy a mostrar lo que yo suelo llamar una modelización artesanal. Vamos a utilizar las físicas que se incluyen cuando añadimos módulos de pilas de combustible electrolizadores, pero vamos a hacerlo de una forma muy artesanal. Ahora veréis la diferencia. Entonces, desde el punto de vista de la termodinámica, yo puedo añadir la termodinámica de pues la mezcla que está integrada por ejemplo, hidrógeno, oxígeno y agua. Todo eso podemos incorporarlo aquí. Y tenemos en COMSOL una base de datos maravillosa de todo lo que son todas esas propiedades, tanto, digamos, físicas y termodinámicas. Físicas me refiero a aquellas propiedades que se pueden medir y otras propiedades que no, ¿no? Como pueden ser la energía libre de Gibbs o puede ser la entalpía, entropías, etcétera. Pues a todo eso tenemos acceso en Consol Multifísica, así que simplemente se añade una termodinámica y se incorporan esas especies que van a participar en nuestro dispositivo electroquímico. En este caso, pues es evidente, tenemos hidrógeno, oxígeno y agua. En principio solo vamos a considerar estas tres de una forma muy simplificada, ¿de acuerdo? Luego ya vendría el componente y hay que definir dentro de los materiales, fijaos, en esta geometría tan simple, el material principal, de hecho, único material que vamos a incorporar es el electrolito. Y para el electrolito, fijaos, voy a hacer el proceso como si fuese a añadirlo de nuevo. Si hacéis clic con el botón derecho en la parte de materiales y buscáis añadir material de la librería, veréis que dentro de la categoría de Fuel Cells and Electrolyzers tenemos distintas subcategorías, dependiendo un poco de la tecnología de ese dispositivo electroquímico que vayamos a abordar, su modelización. Entonces, dentro de los alcalinos, fijaos, dentro tenemos disponibles ya por defecto en COMSOL dos electrolitos, pues típicos en lo que sería la electrólisis alcalina. Uno de ellos es el hidróxido de potasio, que es el que vamos a utilizar en este ejemplo, y otro el hidróxido de sodio. Pues esto ya viene incorporado en COMSOL y no tenemos necesidad de definir a mano lo que serían esas propiedades. No obstante, si vamos a trabajar con un nuevo tipo de electrolito o queremos probar alguna cuestión novedosa, siempre tenemos la posibilidad, como son Multiphysics, de añadir un nuevo material. Simplemente haríamos clic aquí, clic derecho, Blank Material, y aquí podríamos añadir un nuevo material en caso de que queramos utilizar un electrolito o cualquier otro material que no esté disponible en la librería de Comson Multiphysics. Ya adelanto que esto, bueno, pues se va a hacer un poco difícil, ¿no? Porque ya por defecto en Comson Multiphysics tenemos una amplísima y una muy rica base de datos en lo que se refiere a materiales, ¿no? Si, por ejemplo, trabajamos en el caso de electrolitos poliméricos, pues los clásicos, ¿no? Tenemos dos naciones. ¿Que alguien quiere trabajar con otro tipo de nación? Pues repito, puede introducir todas las propiedades termofísicas de nación como un material aparte. Y en la parte de óxido sólido, pues tenemos la circonia, etcétera, pues electrolitos que se utilizan ampliamente en este tipo de tecnología, ¿vale? Así que bueno, en principio yo ya habría, en este modelo ya está incorporado el electrolito, nuestro dióxido de potasio, así que ya lo tenemos aquí. Fijaos que cuando hacemos clic en el material, en este ejemplo yo solo voy a abordar físicas que necesitan de lo que sería esa conductividad iónica del electrolito. Entonces, como son de todas las propiedades disponibles para el electrolito, me marca la que se está utilizando en mi entorno de simulación, por mis físicas que tengo aquí, ¿no? Bien, para considerar las reacciones que incluyen aquí en este enfoque de modelo un poco craft, que sería no artesano, pues incluimos una física de química, ¿de acuerdo? Se incorporan las distintas especies y aquí las podréis observar, ¿de acuerdo? Y se incorporaría también pues, lo que es la reacción química. Entonces, bueno, es una forma un poco manual de ir definiendo cada paso en nuestra modelización de Cops Multiphysics. Por supuesto, todas estas especies que estamos utilizando dentro de la física, de la química, utilizarán propiedades calculadas por la termodinámica, es decir, no tenemos que preocuparnos de ese cálculo, sino que COMSOL ya lo hará internamente. En este modelo se incorpora también una distribución de corriente secundaria, es decir, se añaden pues los efectos de esa cinética
en la reacción electroquímica. Tenemos dentro de las corrientes secundarias, esto es exactamente lo mismo que trabajamos hace una semana en un webinar que hicimos de electroquímica, pues se definen las condiciones del electrolito, por ejemplo, a la temperatura que estará ese electrolito, la concentración del electrolito y la conductividad, pues en este caso iónica, que se define en el material, lo veis aquí. Luego tenemos los dos electrodos. A la izquierda, este punto, fijaos que la geometría es muy simple, ¿eh? Pero nos permite trabajar. Ahí definimos el electrodo de hidrógeno. Y si ampliamos aquí, pues hay que definir ciertos detalles de la reacción que está ocurriendo ahí. Fijaos que en el electrodo, pues yo lo que fijo en la condición, digamos, primera, es el potencial que se aplica. Aquí estamos hablando de que son 0 voltios como esa especie de electrodo de referencia. En el electrodo de oxígeno es donde estamos aplicando el potencial. Digamos, el electrodo de hidrógeno hace las funciones de tierra y en el electrodo de oxígeno es donde estamos aplicando ese potencial de 1,5 que habíamos definido en los parámetros. Y en la reacción, pues aportamos todos esos datos que se requieren para, pues bueno, toda esa cinética, ¿no? El potencial de equilibrio podríamos proporcionarlo nosotros directamente, dar un valor, o utilizar la ecuación de Nernst, que conoceréis para calcular ese potencial en condiciones de equilibrio. Podemos añadir todos los parámetros que queráis aquí en esta parte, que son representativos de la modelización aquí. Y para la cinética, pues en este caso, por ejemplo, he elegido Battle-Bolmer como la ecuación clásica para modelizar aquí esas pérdidas de activación que tenemos pues, a causa de esa electrochemical double layer, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco más de detalle de la parte electroquímica. Yo aquí, pues que no he profundizado mucho en la definición de los parámetros, pero sí que podríais tener la posibilidad de introducir todo el detalle que queráis en cada uno de los parámetros que definen, que participan, que están involucrados en la ecuación de Butler-Bolmer, ¿de acuerdo? Así que los tenéis aquí. Es un poco análogo, ¿no? Lo que se realiza para la parte del electrodo de hidrógeno y el de oxígeno, que tendréis aquí también, ¿de acuerdo? Bien, pues una vez se define toda esa parte, digamos, electroquímica, vendría el transporte de especies diluidas que aplica al electrolito, donde tenemos un fluido, que es el propio electrolito. En el transporte de especies diluidas, os muestro un poco aquí la ecuación, donde interviene un gradiente de concentración y un coeficiente de difusión, que bueno, pues puede variar en función de muchos aspectos, como puede ser el tipo de electrolito, concentración del electrolito, etcétera, etcétera. Aquí hago una pausa, ¿no? Ya sabréis la complejidad que conlleva trabajar con tecnologías de hidrógeno. COMSOL nos permite incorporar toda esa complejidad, pero sí que bueno, siempre es necesario ese trabajo previo para definir bien y tener un buen control sobre las físicas que están interviniendo aquí. Dentro del fluido, pues se define, como decíamos, los distintos coeficientes de difusión y también pues, se incorpora información acerca de las reacciones que van a ocurrir en cada uno de los electrodos y que van a tener influencia en esos gradientes de concentración que se van a provocar en el electrolito, ¿de acuerdo? Así que bueno, este sería un modelo, como digo, artesanal, haciéndolo muy paso a paso, incluyendo cada física, pues de una forma pues muy manual, ¿no? En el estudio, me gustaría, después de hacer el estudio, por ejemplo, hemos hecho un estudio estacionario donde pues nos gustaría ver, imaginar la curva de polarización. Entonces, lo que hacemos es, tenemos dos opciones, hacer un análisis paramétrico como tal o dentro de un análisis en estado estacionario, podemos añadir una extensión a ese estudio y hacer un barrido para distintos voltajes. Por ejemplo, en el ejemplo hasta ahora habíamos fijado que el potencial que estamos aplicando es de 1,5 voltios, pero podemos mirar un rango completo, si no, no podríamos tener curva de polarización. Pues en este caso estamos simulando desde 1,23, como podéis ver aquí, hasta 2 voltios, de forma que vamos a calcular en estado estacionario la corriente que obtendríamos en nuestra celda para cada uno de esos potenciales y podríamos luego, posteriormente, representarlo gráficamente. ¿De acuerdo? A ver si lo puedo mostrar aquí. Tras simular, hacer una simulación, pues tendríamos esta curva de polarización. Se pueden observar claramente cómo intervienen esas pérdidas de activación al principio, donde se rompe la linealidad, sobre todo cuando tenemos densidades de corriente bajitas. Y luego, bueno, el sistema tiende la curva de polarización, cuando ya predominan esas pérdidas ómicas,
pues tiende a ser lineal, ¿no? Y en este modelo ni siquiera se han considerado pérdidas por transporte de masa porque hemos incorporado solamente con distribución de corriente secundaria. Si se hubiesen querido incorporar las pérdidas por transporte de masa, pues se podría haber añadido aquí una distribución de corriente terciaria. Y así se haría pues completamente. ¿De acuerdo? Este es un modelo, pues ya digo, Craft. Vamos a ver otro modelo unidimensional, pero ya utilizando un poco el potencial que tiene COMSOL, ¿no? Os voy a abrir este ejemplo que se llama PEM, Membrane Electrode Assembly, MEA, 1D. Yo ya lo tengo descargado aquí, pero si lo queréis abrir para seguir un poco los pasos que voy dando, que por cierto, en cualquier momento, si tenéis alguna cuestión, no dudéis en transmitirle la cuestión a Antonio, que estaré encantado de discutirla con vosotros. La podréis encontrar aquí cuando veamos, cuando veis la librería de ejemplos y tutoriales dentro de Fuel Cell and Electrolysis Module y pila de combustible Fuel Cell, tenéis un ejemplo que se llama PEM Membrane Electrode Assembly 1D. Pues podéis descargar este directamente si queréis seguir un poco, pues, ir ahí inspeccionando un poco lo que tenemos, ¿no? Voy a abrir directamente el mismo ejemplo, cierro aquí, para que veáis la diferencia. Se trata de nuevo, está abierto aquí, de una modelización en una dimensión, es 1D. Lo que sí es cierto que aquí se incluye algo más de detalle. Por ejemplo, la membrana la tenemos en el centro, veis que se marca aquí en azul. Luego tenéis la fase gas y la fase oxígeno, la tenemos en, digamos, dos compartimentos que son independientes. Luego tenemos lo que son los electrodos difusivos, de tanto para hidrógeno como para oxígeno, uno a cada lado, y luego teníamos lo que serían las gas diffusion layers, ¿no? Para oxígeno y para hidrógeno. Pero en definitiva sigue siendo un modelo unidimensional. Veréis aquí que ya no se añaden físicas individuales. Si yo comprimo esto, por supuesto tenemos el material, en este caso el ejemplo aborda una pila de combustible de tecnología PEM, con lo cual tenemos un electrolito sólido y el material que se está utilizando es nafión. Pero fijaos que no tengo ni distribución de corriente secundaria, ni transporte de especies diluidas, ni transporte de especies concentradas, no tenemos nada de eso, sino que lo que se incorpora es directamente una física que se llama Hydrogen Fuel Cell, que si desplegamos, pues tiene una serie de condiciones de contorno. Bien, esta es una forma de modelizar alternativa a la que pues os he mostrado anteriormente. Aquí la forma de trabajar es más cómoda porque simplemente nos tenemos que dedicar a seleccionar condiciones e incluir alguna condición de contorno, pero no tenemos que preocuparnos de qué físicas se van incorporando, ¿de acuerdo? Entonces, la parte principal de esta física en sí, que es una multifísica, de hecho, donde tenemos Hydrogen Fuel Cell, podemos ir marcando algunas condiciones. Por ejemplo, en la mezcla de hidrógeno que participa en esta pila de combustible, pues podemos seleccionar e incluir la presencia de agua, ¿de acuerdo? Y luego, cuando queramos abordar todos los mecanismos de transporte, que si hacemos el modelo de forma, digamos, artesanal, habría que incorporarlo como física independiente, pues simplemente podemos dedicarnos a seleccionar alguna parte. Por ejemplo, si incluimos gas diffusion, lo tenemos aquí, si incluimos Darcy, pues se van añadiendo o eliminando algunas características en función de lo que vayamos a elegir aquí. Aquí estamos incorporando difusión de gas con todo detalle. Aquí podemos ver las distintas ecuaciones, ¿de acuerdo? Si queréis incluir Darcy, autoriza o no. Y veis toda la multifísica. Esto haciéndolo de forma artesanal, pues se irían incorporando las físicas independientemente. Por ejemplo, veis aquí la velocidad, pues esta sería Darcy, que si no hacemos la modificación incluyendo directamente esta multifísica, pues habría que incorporar una física que fuese, pues la que incorpore la ley de Darcy. Así que ya veis aquí todas las distintas funciones que podemos tener, tanto para la parte de hidrógeno, donde sería la mezcla de hidrógeno gas, que incorpora agua. Podéis incluir algún contaminante, incluso si queréis, incluso alguna otra especie auxiliar. Podéis incluir la presencia de nitrógenos, de metanos, de monóxidos, de dióxidos, etcétera, lo que queráis, ¿no? Esto nos permite un muy elevado nivel de detalle. Y en la parte del oxígeno, pues lo mismo. En este caso, si no estamos suministrando, imagina que no es oxígeno puro, sino que es aire,
lo que estamos suministrando a nuestra pila de combustible, pues estamos incorporando aquí la presencia de nitrógeno. Y de nuevo, estamos incluyendo en cuanto a los mecanismos de transporte, difusión del gas y la ley de Darcy para abordar ese transporte de fluido en los medios porosos que tengamos en nuestro electrolizador o pila de combustible. En este caso, pila de combustible. ¿De acuerdo? Podemos añadir algún dato más en lo que son las reacciones en electrodo, en el transporte de la membrana. Fijaos aquí que esto es una parte también, y además es una parte que es muy compleja. Los que hayáis trabajado con modelización con software convencionales de tecnología de hidrógeno, pues podréis ser conscientes de lo complicado que es esto, ¿no? Fijaos que aquí se está considerando tanto el crossover de hidrógeno y oxígeno a sus respectivos electrodos. Estamos considerando, ¿no? Al ánodo del cátodo y al lado del ánodo. Y luego tenemos la parte de water drag, que es ese arrastre de agua en la membrana por mecanismo de electroosmosis. Lo tenéis aquí y se puede incorporar también a la modelización. ¿De acuerdo? Así que altísimo grado de detalle el que podemos incorporar. Y luego ya dentro de lo que sería la pila de combustible que incorpora toda esa multifísica, pues podemos ir personalizando. Por ejemplo, podemos aportar información del electrolito en sí mismo, donde la conductividad se obtiene del material, en este caso era ese nafión. ¿Veis aquí en lo que es la geometría unidimensional cómo se marcan en este caso son, bueno, iba a decir superficie, pero son las líneas, modelo unidimensional, donde aplica cada condición de contorno? Luego tenemos las fases, esos electrodos que permiten conducir electrones, lo tenéis aquí. Dentro de cada uno de ellos, pues tenemos la posibilidad de ir personalizando. Tenemos la tierra, el electric ground, el electric potential. Veis que aquí en ese electrodo de oxígeno es donde se aplica el potencial y poco a poco vamos, digamos, descendiendo por ese flujo de trabajo y vamos incorporando todos los detalles necesarios para completar nuestro modelo. ¿De acuerdo? Aquí lo tenéis. Condiciones de la fase gas en hidrógeno, del oxígeno en la fase gas, con todos los parámetros de viscosidad y todos los parámetros que son necesarios para completar nuestro modelo. En la condición de contorno de membrana, pues también tenéis información para lo que son las... Fijaos que hemos seleccionado al principio que queríamos un crossover de hidrógeno y de oxígeno. Lo hemos marcado al principio en la modelización. Si yo quito estos dos, tendría que volver aquí al Diffusion Electrode, a ver si salto al que conviene. Veréis que no se incluiría esa parte, pero bueno, en nuestro caso sí que estamos incluyendo el crossover de hidrógeno y de oxígeno y por tanto en la membrana pues se está teniendo en cuenta también. Perdona, voy a volver a la membrana, me gustaría mostraros, si quito el crossover y vuelvo a la membrana, pues fijaos que no se incorporan esos detalles con respecto al crossover. En nuestro caso, pues sí que lo estamos incorporando, así que sí que Comsol nos pide información sobre ello, ¿no? En la parte del arrastre de agua en la membrana por electroósmosis, pues tenemos la posibilidad de incorporar bastante detalle también, ¿no? Podemos decir que la membrana esté equilibrada con vapor, como suele ocurrir en el caso de pila de combustible. Si estuviésemos hablando de un electrolizador, es un fenómeno muy complejo, ¿eh? El de transporte de agua a la membrana, con lo cual es interesante modelizarlo también en COMSOL, incluso nos permitiría comprender el fenómeno. Y es que, bueno, hay una paradoja que se llama la Schroeder Paradox, que nos dice que la hidratación de la membrana no es exactamente igual si lo hacemos con agua como vapor saturado que si lo hacemos como líquido saturado. Entonces, hay toda una literatura y todo un campo de investigación bueno, pues tratando de determinar este coeficiente electroosmótico que veis aquí que se obtiene desde el material pues incorpora información de este electroosmotic coefficient, que es este parámetro que se llama aquí Xi, y es función de la hidratación de la membrana. Es un poco complejo, no quiero entrar en mucho detalle con esto, ¿eh? Pero bueno, y siempre tenemos la posibilidad de definirlo por nosotras y nosotros mismos, ¿de acuerdo? Así que bueno, no entro mucho más en ese detalle, solo quiero que sepáis que Consol me permite llegar hasta ese nivel de detalle, que es mucho, es muy elevado el nivel de detalle que podemos tener, ¿no?
Y luego en este ejemplo, bueno, ya no voy a indagar mucho más en la parte de los electrodos, que son porosos y por tanto incluye pues gas pore fractions, permeabilidad de los gases, etcétera, etcétera, en función de ese medio poroso. Sí me gustaría destacar el acoplamiento con la física de transferencia de calor en sólido. Ya decía al principio lo importante que es pues, determinar correctamente la temperatura por temas de eficiencia y por temas también de degradación en este tipo de tecnología. Y aquí en COMSOL pues, estamos acoplando todo lo que es la electroquímica, mecanismos de transporte, etcétera, etcétera, con la transferencia de calor en sólido. Y tenemos una multifísica que me hace ese acoplamiento directamente, ¿vale? Con lo cual es muy cómodo trabajar con esta herramienta para modelizar tecnologías de hidrógeno. Sí que hace falta, por supuesto, dominio sobre la herramienta y sobre las físicas, pero podemos tener un potencial muy elevado, ¿de acuerdo? Bien, voy a saltar ahora a otro ejemplo. Voy a mostrar ahora un ejemplo en dos dimensiones y lo voy a hacer con, en este caso, una tecnología de Solid Oxide. Hasta ahora hemos visto alcalino, ese es un ejemplo que había hecho yo, luego mostraré otro más de alcalino. Hemos visto esta tecnología PEM para pila de combustible. Vamos a ver uno de alta temperatura, un Solid Oxide. Entonces podéis descargarlo de las librerías. Voy a abrir este de SOEC voy a abrir este, perdona, de Thermodynamics. Voy a abrirlo, podéis descargarlo vosotras y vosotros. Yo voy a abrirlo directamente de mi carpeta, este de Thermodynamics. No lo guardo. Y fijaos que vuelvo aquí, ahora cuando se abra, a otra especie de modelo artesanal, porque se está modelizando no utilizando la física directamente de fuel cells and electrolyzers, sino voy una a una, de una forma muy minuciosa, añadiendo cada una de las físicas. Yo me gustaría mostraros también, cuando damos aquí en físicas arriba, añadir físicas, aquí se mostrará toda la física que podéis añadir. Entonces, la parte de electroquímica, fijaos que tenéis la posibilidad de añadir todas esas físicas de forma individual o directamente agregar la física de la tecnología de hidrógeno con la que estáis trabajando. ¿De acuerdo? O sea, siempre tenéis esas dos posibilidades. Bueno, y aquí ya nos estamos enfrentando a un modelo tridimensional en este caso. Decía que iba a mostrar unos 2D, pero bueno, muestro directamente un solid oxide de alta temperatura en tres dimensiones. Entonces, incorporamos la geometría, pero luego la forma de modelizar es muy similar, es prácticamente la misma. Añadimos la termodinámica, añadimos la ingeniería química, donde ocurren pues todas esas reacciones electroquímicas y que nos van a permitir calcular, por ejemplo, potenciales de equilibrio. Luego tenemos aquí las corrientes de distribución secundaria, donde tenemos de nuevo siempre igual el electrolito, los electrodos porosos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos las reacciones en los electrodos. Por ejemplo, veis aquí cuando vamos a definir el potencial de equilibrio, pues lo podemos definir nosotros, podemos calcularlo de la ecuación de Nernst o podemos utilizar otra física que lo calcule. Es lo que ocurre aquí, pese a que veis la indicación de user defined, realmente el potencial de equilibrio ha sido calculado por la física de química. Veis aquí Chem, sería Chem, es la etiqueta que hace referencia a la física de química, que la veis aquí. Siempre es importante en COMSOL tener más o menos localizadas las etiquetas que recibe cada física. Entonces me dice, utiliza el potencial de equilibrio que se ha calculado con la física de química. ¿De acuerdo? Entonces, para saber muy bien el nombre que se otorga según la física a cada variable, tenéis esta equation window. Probablemente en vuestro console no venga por defecto esto, pero esto lo podéis activar aquí, arriba, en las opciones del Model Builder. Podéis marcar Equation View y Show All Variables. De esta manera, cuando le deis OK, os aparecerá esto que a mí me aparece, este Equation View, y podréis tener acceso al nombre que cada física otorga a todas las variables que están incluidas, ¿de acuerdo? Veis aquí, por si queréis utilizarla en alguna otra parte de vuestro modelo. Bueno, para el transporte del fluido en estos medios porosos que tendríamos en la pila bueno, en este caso es un electrolizador de tecnología solid oxide de alta temperatura, pues en este caso, fijaos, en este ejemplo se utiliza Brinkmann en lugar de Darcy para incorporar los efectos de la viscosidad, ¿de acuerdo? Sería una extensión de la ley de Darcy, ¿de acuerdo? Y luego tenemos para el tema
del transporte de especies cargadas, pues tenemos transporte de especies concentradas en medio poroso, donde utilizamos el modelo de difusión de acuerdo con Maxwell-Stefan, es decir, con un buen grado de detalle. Que si queremos menos detalle, aquí podéis ver la ecuación. ¿Queréis menos detalle? Pues podéis utilizar simplemente la ley Fick y así se simplificaría mucho el modelo. Entonces, en COMSOL, fijaos que podemos trabajar con un modelo que tiene muy pocos detalles, que al final es un poco la estrategia, empezar con poco detalle e ir incorporando complejidad y detalle a nuestro modelo hasta un detalle pues elevado, por ejemplo en este caso, para el transporte de especies concentradas en un medio poroso, como podemos tener aquí en esta Solid Oxide. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuál es el siguiente que os quería mostrar? Bueno, fijaos, os voy a mostrar el mismo ejemplo que este, el mismo, ¿eh? Exactamente el mismo, pero en lugar de utilizar un modelo de estos de paso a paso, donde tengo mucho dominio sobre la herramienta y voy incorporando las físicas una por una, pues se utiliza directamente ese bloque de electrolizador. Entonces, podéis encontrarlo, si estáis utilizando el programa, aquí, en lugar de abrir el del SOEC Thermodynamics, abrimos solamente el de SOEC. Ese de aquí, de nuevo lo voy a abrir de mi carpeta para tardar un poco menos tiempo en cargar. Y aquí veis que es exactamente el mismo modelo, igual, solo que se incorpora directamente como una física en sí, una superfísica, yo diría, Water Electrolyzer. Y aquí se va modelando absolutamente todo, excepto las ecuaciones de Bigman, que en este ejemplo, se modelizan aparte también. ¿De acuerdo? Pero bueno, pues dos modelos, dos formas de modelizar las tecnologías de hidrógeno pues diferentes, ¿no? Este alternativo pues me permite tener un modelo un poco más compacto, porque incorpora, digamos, ya el mismo, pues aquí si veis todas las ecuaciones, incorpora todas las físicas detrás, no tengo que preocuparme. Así que quizás a veces me ayuda a avanzar un poco más rápido, pero con el otro tengo más, digamos, nivel de autonomía sobre la modelización que estoy llevando a cabo. Muy bien, vamos a ver ahora un alcalino en dos dimensiones para que podáis hacer una idea también de cómo podemos seguir ampliando bueno, las posibilidades que Comson nos ofrece, que son muchísimas, repito, estaréis viendo que son muchas. Os invito, porfa, a que abráis dentro de la categoría de electrolizadores este de Alkaline Electrolyzer, donde se modeliza un electrolizador alcalino en dos dimensiones. ¿Vale? Yo lo voy a abrir de nuevo desde mi carpeta este Alkaline Electrolyzer y le echamos un vistazo, sobre todo en este webinar para que, bueno, pues podáis ser conscientes de hasta dónde podría yo llegar con COMSOL hablando de la modelización y simulación numérica de tecnologías de hidrógeno. Pues bien, aquí tenéis la geometría de este electrolizador alcalino. A la izquierda tenéis el compartimento de lo que sería el hidrógeno. A la derecha el de oxígeno. Y la modelización pues es análoga a la que tendríamos cuando nos enfrentamos a un modelo unidimensional, ¿de acuerdo? Pero bueno, también se puede modelizar en dos dimensiones. La geometría la tenéis aquí completa con todo detalle. Se definen algunas variables específicas para cada compartimento. Por ejemplo, para la parte de hidrógeno, pues se definen velocidades particularmente, flujos de iones, fracciones volumétricas para cuando veamos transporte de especies, etcétera, etcétera. ¿No? Viene todo aquí, más una serie de parámetros generales que afectan a todo el conjunto del modelo. Bien. Dentro del Water Electrolyzer, pues fijaos, en este caso se incluye el agua líquida en la estequiometría, no se está incluyendo pues difusión de gases ni la ley de Darcy. En este caso, al estar hablando de un electrolizador alcalino, pues tiene poco sentido hablar de la ley de Darcy quizá, porque el electrolito es líquido y no tenemos en este caso pues medio poroso. Lo que sí tenemos un separador físico con, con la ecuación de Brookman para modelizarlo, lo tenéis aquí, que me va a separar ánodo de cátodo, y la geometría es bastante sencilla. Para modelizar la velocidad del electrolito, en realidad, porque es un fluido líquido, estamos en un electrolizador alcalino, pues tenemos el modelo de Euler, que es el que se ha utilizado en este ejemplo. Pues bueno, podéis haber utilizado cualquier otro, ¿no? Es vuestra opción como ingeniera o ingeniero al final decidir qué tipo de ecuaciones vais a utilizar, ¿de acuerdo? Y bueno, pues nada, los resultados, pues no sé si tenemos aquí alguno cargado.
podremos ver los resultados de curvas de polarización, por ejemplo. Fijaos que se han incluido dos estudios diferentes. Uno que incluye la evolución de lo que son los gases, es decir, en este primero, en la evolución de gases, fijaos aquí cuando marcamos el electrolizador, toda esta difusión de gases al principio no está, entonces, bueno, podemos comparar cómo sería la curva de polarización bajo distintas condiciones de operación. Veis aquí la línea verde que se muestra eje Y tenemos el voltaje, en el eje X la densidad de corriente, en amperios centímetro cuadrado, y podemos comparar. ¿Cuál es la diferencia si incluyo la evolución del gas o no lo incluyo? Pues bueno, veis la línea azul donde no se incluye, ese sería el estudio 1. Veis aquí en el estudio 1 pues no incluye esta física de flujo laminar, de este Euler-Euler. Sin embargo, en el segundo sí se incluye. Y bueno, pues de alguna manera, en una herramienta y un entorno de simulación unificado puedo comparar y puedo decir, bueno, pues esta física es importante en mi modelo, tiene influencia, no tiene. Y fijaos que pues, es una manera fantástica de comparar, ¿no? Y de decidir, me ayuda también a decidir el grado de detalle que quiero incorporar en mis modelos de tanto de pila de combustible como de electrolizadores. ¿De acuerdo? ¿Qué más os puedo contar? Vamos a abrir ahora uno de cero gap, un alcalino cero gap, que veáis, para que fijaos que podemos, en los alcalinos podemos tener lo que llamamos celdas húmedas y celdas secas, o lo que llamamos también cero gap, donde es un stack totalmente compacto, incluso siendo alcalino. Entonces aquí en la librería tenéis, dentro de electrolizadores, pues tenéis este de cero gap. Podréis abrirlo también. Se incluye toda la geometría, en este caso tridimensional, para un alcalino. Yo lo voy a abrir desde mi carpeta. Espero tenerlo descargado este. Aquí está, el cero gap. Vamos a abrirlo para que veamos un poco la singularidad que tiene con respecto al anterior. Fijaos, tenemos una geometría tridimensional, donde lo que modelizamos aquí es digamos, una sección de todo el stack. Por eso veréis que se aplica una condición de simetría. ¿De acuerdo? Claro, no necesito modelizar el stack completo, pues tendría un coste computacional muy alto. Entonces, con eso puedo centrarme en una región, en una pequeña sección de lo que sería mi electrolizador, ¿no? Aquí se utiliza la física, la super multifísica para electrolizadores de Water Electrolyzer y tenemos pues los distintos compartimentos, ¿no? La parte de hidrógeno, la parte de oxígeno, que está en una disposición como una especie de flujo cruzado, que podéis ver aquí. Y también se incluye la parte de transferencia de calor, ¿no? Donde tenemos la parte que son fluidos, la parte que son sólidos y podemos estudiar la evolución de la temperatura en toda la geometría de este electrolizador basado en tecnología alcalina, ¿de acuerdo? Si tengo que comentaros alguna cosa más aquí, creo que no, ¿vale? Lo tenemos perfectamente definido, la transferencia de calor, los medios porosos, digo que se van seleccionando cada parte con un alto nivel de detalle. Y por supuesto, el acoplamiento. Aquí tenemos, fijaos, tenemos ley de Darcy. En lugar de Brinkman estamos utilizando ley de Darcy por simplificar un poco ese transporte de los medios porosos. Y luego tenemos el transporte en free, en la parte free y la parte donde tenemos huecos, digamos, donde tenemos fluidos, puramente fluidos y medio poroso, ¿de acuerdo? Entonces podemos ir combinando esas dos fases que, bueno, que ya requiere un poco más de conocimiento de la física con la que estamos trabajando, ¿no? Importante esta parte del multiphysics, porque es donde vamos a realizar el acoplamiento entre toda la física que vayamos a incluir en nuestros modelos, ¿no? En la parte de los materiales, aquí, además de lo que sería el hidróxido de potasio, recuerdo que es un electrolizador alcalino, donde el electrolito es un líquido, pues incluimos también una parte que es sólida, es acero, que actúan como una especie de separadores y que se incluye también en el cálculo de la transferencia de calor. No sé si podemos ver algún resultado, por ejemplo, de la evolución de la temperatura. Después de simular, yo no lo haré porque desde el punto de vista del coste computacional tardaría bastante tiempo y lo que quiero en este webinar es, bueno, ilustraros un poco el potencial de la herramienta. Pues veréis que voy a añadir las unidades aquí arriba, puedo ver la distribución de temperatura en todas las partes del dominio, es decir, del volumen que constituye la sección de este electrolizador que estoy modelizando y simulando. Lo podéis ver aquí. También, por supuesto, puedo ver las curvas de polarización, ¿vale? Fijaos que para
crear esas curvas de polarización. Si os venís al estudio, no sé si dónde lo habrán incorporado, aquí en el estudio lo han hecho en el step de toda la física, veis el rango que se le está proporcionando al voltaje. Y este rango de voltaje pues, me va a permitir obtener un rango de densidades de corriente que voy a poder representar como una curva de polarización, tal y como estáis observando aquí, ¿de acuerdo? Que se incluyen, pues, a baja densidad de corriente todas las pérdidas de activación que se calcularían en esta parte. Si yo vuelvo al water electrolyzer y voy a la parte, me da igual, por ejemplo, voy a mirar la parte del oxígeno donde ocurre la reacción de ese electrodo de oxígeno, pues veréis que se incorpora toda la información necesaria para calcular esas pérdidas de activación a través de la ecuación de Battle-Bolmer, con un potencial de equilibrio calculado a través de la ecuación de Nernst, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Los resultados que obtendríamos haciendo un modelo más artesanal, incorporando, por ejemplo, distribución de corriente secundaria, pues serían exactamente los mismos que si lo hacemos así. Solo que con en esta superfísica, con este Water Tracer, pues podemos trabajar de una forma mucho más eficiente y mucho más cómoda. Voy a mostrar ahora eso que yo De os acuerdo. comentaba del electrolizador, digamos, industrial, ¿no? A lo que me refería era a un stack en sí mismo. Y me gustaría, si me estáis siguiendo, por favor, que miréis este ejemplo. Sería el de uno que se llama Cooling Stack, que estoy buscando ahora mismo y no veo. Lo tengo descargado, pero no consigo ver el de Cooling Stack. Perdón, no es Cooling Stack, porque es Stack Cooling. Lo tenéis aquí. Así que si queréis podéis abrirlo. Veréis que es un archivo un poco más pesado, porque aquí se modeliza un stack completo. Y claro, desde el punto de vista de los megabytes que ocupa, pues un poco más pesado. Yo lo voy a abrir desde la carpeta. Creo que lo descargué, efectivamente. Lo abrimos y os lo muestro porque es muy interesante también para un poco hacerse la idea de, bueno, hasta qué nivel de detalle podría llegar yo modelizando electrolizadores y pilas de combustible en Comsol. Pues este es un ejemplo muy claro. Fijaos que está tardando un poco en abrir porque, como decía, es bastante ya pesado este modelo. Voy a ir a la geometría, al componente, para que veáis un poco em, la pinta que tiene. Me parece que es muy interesante este ejemplo. Fijaos que están modelizadas todas las distintas placas bipolares que tenemos aquí y luego las dos end plates, las dos placas que cierran nuestro stack, se incluyen en la geometría. Claro, tenéis que ser conscientes que modelizar y simular con este nivel de detalle, pues desde el punto de vista computacional es exigente. Y esto es algo que tendremos que tener en cuenta. Pero ¿se puede hacer en console? Por supuesto, se puede hacer en console y de hecho será posiblemente la herramienta más potente y más adecuada para hacer esto, ¿no? Los parámetros aquí se dividen entre parámetros puramente geométricos y parámetros que son físicos. Por ejemplo, tenemos pues, el potencial que se aplica, todas esas densidades de corriente de intercambio en equilibrio, las exchange current density, conductividad bueno, pues de las partes porosas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y dentro del componente lo voy a desplegar. Fijaos que tenemos, aparte de todas las físicas que se incorporan dentro de Hydrogen Fuel Cell, donde ahora la inspeccionamos un poco, tenemos ley de Darcy para transporte en esos medios porosos que podéis ver, ¿de acuerdo? Y luego la parte de transferencia de calor en medio poroso, porque queremos estudiar este modelo también desde el punto de vista de la transferencia de calor. De hecho, eh, es una de las principales aspiraciones de este modelo en concreto, de este tutorial, es estudiar el tema de la transferencia de calor por el cooling, ¿no? Por el enfriamiento. De hecho, en los resultados podéis ver, depende de las tensiones que se van aplicando, pues cómo es la temperatura que alcanzan el fluido que se utiliza para refrigerar. Yo aquí en el Hydrogen Fuel Cell vamos a entrar un poco, pues se están incluyendo solamente agua, además agua está en base de vapor, se incluye la difusión de gases, ley de Darcy, como podemos ver aquí. De hecho, la ecuación de Darcy se incorpora en esta parte. ¿Y qué más? Bueno, de hecho, en el transporte de la membrana, en este ejemplo, pues no se considera el crossover de especies,
pero sí se considera que hay transporte electromótico del agua. Pues aquí está ya toda la configuración. Y en base a cómo configuramos esto, como hemos visto anteriormente, pues ahora se van personalizando todas las condiciones de contorno para el electrolito, para las fases conductivas, para la fase de oxígeno, para la fase de hidrógeno. En los materiales veréis que tenemos ahora Nafión para el electrolito. Veis aquí, obviamente es muy fina, ya sabéis, por ejemplo, el Nafión 117, hablo de memoria, pero el Nafión 117 tiene 183 micrómetros de espesor, con lo cual, bueno, claro, esas capas son extremadamente finas, las podéis ver aquí. Luego tenemos agua, que es el fluido que se utiliza como refrigerante para mantener la temperatura de este electrolizador. Y luego tenemos acero para las placas que cierran. Lo veis aquí. ¿De acuerdo? Así que tengo el stack completo. Tengo todas las celdas completas. No sabría deciros exactamente cuántas celdas tengo. Voy a marcar cuántos naciones tengo. Tengo uno, 2, 3, 4. Me quito zoom. Sí, pues 1, 2, 3, 4, 5. Pues tenemos 5, hasta 5 celdas integran este stack. Pues tengo hasta 5 membranas diferentes incluidas. Con lo cual, insisto, es muy interesante porque puedo modelizar mi electrolizador completo, no una sola sección. Además, aquí interdimensional, lo tenemos entero, pero va a tener un coste computacional. ¿No veis la forma que tienen las placas también para el tema de los fluidos? Cómo tienen que ir conduciéndose los fluidos, ¿no? Aquí para ley de Darcy, fijaos, se indican las entradas, se indican las salidas. Quiero volver a las reacciones. Por ejemplo, aquí la reacción en un electrodo de Celsius porque es difícil de verlo, ¿eh? Porque los componentes son de un espesor, vamos, ínfimo y es difícil. Pero aquí estamos marcando la superficie donde se produce la reacción de hidrógeno. Y fijaos que, digamos, la forma de modelizar es siempre la misma. Se complica porque la geometría aquí es sensiblemente más compleja que los casos anteriores, pero el procedimiento de modelización es siempre el mismo. Yo recomendaría empezar quizá con un modelo unidimensional, trabajar con las ecuaciones, pasar a un dos dimensiones y ya finalmente, cuando tengamos dominio con la herramienta, pues abordar este tipo de modelo ya más complejo tridimensional, donde se incluye además pues todo el stack. En la multifísica, pues tenemos el acoplamiento entre el Hydrogen Fuel Cell, que ya de por sí incorpora todo el resto de físicas, y la transferencia de calor, que va a ser la encargada de calcular la temperatura a la que va a trabajar este electrolizador, ¿no? ¿Veis? La temperatura la ponemos aquí, pues podéis ver el gradiente de temperatura, marco unidades, que vamos a tener en todo el electrolizador. Y además hay una serie de líneas de corriente, voy a deshabilitarlas para ver solamente lo que es la temperatura. Creo que es pesado, ¿no? Desde el punto de vista del coste computacional, porque tengo un stack completo y aquí puedo ver la temperatura en todos los componentes. Si queréis, le podemos quitar la transparencia. Aplico otra vez de nuevo. No, es tan pesado ahora mi modelo que no me permite quitarle la transparencia. Pero bueno, podéis personalizar cualquier aspecto que queráis del modelo, ¿no? Si ponemos geometría aquí, ya lo tenemos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues poco más que destacar aquí. Podemos tener también la actividad del agua en el oxígeno para ver un poco las proporciones entre agua y oxígeno, toda la parte esa más termodinámica, con lo cual tenemos el water activity, ¿de acuerdo? Se puede definir en términos de fugacidades, etcétera, etcétera, pero no voy a entrar en esa parte de la termodinámica porque es más compleja. Muy bien, pues, ¿qué más quería comentar yo de aquí de Console? Aparte de lo que es en Console, voy a volver al PowerPoint un segundo. Aparte de tener la posibilidad, por supuesto, de modelizar con todo grado de complejidad, pues tecnologías de hidrógeno en Console Multiphysics, tengo la posibilidad también de simular lo que serían técnicas electroquímicas para hacer mediciones. Entonces, vamos a ver algunas, y ya con esto cerramos el webinar. Si os vais a la librería, voy a cerrar un momentito aquí. Dentro de Fuel Cell and Electrolyzer tenéis otra que se llama General Electrochemistry. Pues tenéis una que se llama, por ejemplo, Impedance Spectroscopy. Y si me estáis siguiendo, os pediría que la abráis y, bueno, pues indaguéis un poco en ella, porque de verdad que es muy útil. Voy a abrirla aquí, mi Impedance Spectroscopy.
Y bueno, insisto, que aparte de poder modelizar lo que son celdas, pila de combustible, electrolizadores o stacks, con Consol puedo simular lo que son análisis electroquímicos. Por ejemplo, si yo quiero determinar cuál es la parte de la resistencia óhmica, ¿no? De las pérdidas óhmicas de mi celda, normalmente en el laboratorio voy y hago un electrochemical impedance test, ¿no? Lo tengo que hacer físicamente. Pues en Console puedo simular ese análisis, lo cual pues, es muy chulo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues la geometría en este caso es 1D, que es como las primeras geometrías que hemos visto en el webinar. Los materiales, lo mismo. En este caso no hace falta ni definir material. Y luego incorporamos esta parte de electroanálisis. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se haría? Si venís a físicas, añadís física, dentro de toda la electroquímica, veréis que en el bloque del módulo de electroquímica tenéis electroanálisis. Pues aquí podéis seleccionar toda una serie de diferentes análisis que se pueden llevar a cabo. ¿De acuerdo? Lo podéis hacer así. Y la definición de los demás es, me refiero a los distintos componentes, las distintas condiciones de contorno, pues muy parecida a cuando estamos modelizando. En este caso, lo que se intenta ver es los Nikis Plus que resultantes de hacer un tipo de test de este tipo, ¿no? De Electrochemical Impedance Test. Aquí se define una serie de parámetros y lo que se varía aquí es el coeficiente K0, que según ponen los comentarios, pues sería tiene que ver con la cinética de la reacción y sería algo así como la constante heterogénea que interviene en el cálculo de la Exchange Current Density de referencia, ¿no? Dentro de la ecuación de Battle-Borman. Fijaos esa K sub 0 que la tenemos aquí en unidades de centímetro por segundo. Entonces, aquí cuando tenemos la reacción del electrodo, pues podemos observar toda esa cinética química y ese factor K interviene aquí, en el I0 de referencia, dentro de pues, la ecuación de Battle-Borman. En este tipo de estudio, ¿qué se hace? Pues se hace primero, un análisis paramétrico, que es lo que nos hace el barrido para las distintas K0 que queremos estudiar. De hecho, podríamos haber, esto lo incorpora este ejemplo, pero no sería necesario, ¿eh? Y luego añadimos un estudio típico de frequency domain, porque en este tipo de análisis, en este electrochemical impedance test, lo que hacemos es un barrido de frecuencias y las incorporamos aquí, ¿de acuerdo? Las incorporamos, seleccionamos la física, en este caso solo una, la de electroanálisis, y tras resolver podemos observar, a ver si lo puedo mostrar en pantalla, aquí lo tenéis, el Nikis plot resultante de realizar las simulaciones para distintas casos cero. Pues aquí lo veríais, ¿de acuerdo? Esto es súper útil si queremos pues validar nuestras medidas experimentales, calibrar nuestros modelos, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que Console Multiphysics esto permite hacerlo también. Podemos tenerlo en cuenta. Y el último análisis que os voy a mostrar es un Linear Sweep Voltammetry, que lo tenéis aquí. Dentro de los ejemplos, en General Electrochemistry, tenéis este de Cyclic Voltammetry 1D, ¿de acuerdo? Esto es útil también cuando queremos caracterizar la celda utilizando distintos tipos de catalizador, etcétera, etcétera. Entonces cierro, voy a abrir me gustaría enseñaroslo. Aquí lo tenéis. Vamos a abrirlo. ¿Vale? Y entonces, fijaos, aquí tengo para distintos ratios de scan, si veis aquí los parámetros hay una V minúscula que es el voltammetry scan rate, por defecto está en un voltio por segundo, pero se define para otros rangos. Pues tenemos un modelo unidimensional, ¿de acuerdo? Veis que estoy utilizando electroanálisis otra vez. Veis aquí el electrolito, en fin, todo exactamente lo mismo, solo que en el estudio, en lugar de utilizar un estudio de tipo Frequency Domain, aplicamos un Cyclic Voltammetry, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es un barrido, en este caso para distintos scan rate, y aplicamos Cyclic Voltammetry, aquí lo tenéis. No sé si os puedo mostrar aquí alguna cosa más interesante. Las concentraciones creo que no hacen ni falta. Bueno, sí, claro, aquí cuando utilizo este tipo de estudio, bueno, pues fijamos eVertex 1, eVertex 2, que son parámetros incluidos
incluidos en nuestra lista de parámetros, uno negativo hasta otro positivo, que es lo que obtenemos luego en este gráfico, ¿no? Desde más 0,4 hasta menos 0,4, y es algo que hay que especificarlo en la superficie del electrodo, porque es ahí donde vamos a aplicar el potencial, ¿de acuerdo? Veis que lo que selecciono aquí es Cyclic Voltammetry. Lo veis aquí para este tipo, en particular para este tipo de estudio, ¿no? Y en los resultados, pues, bueno, los habíamos visto ya. Pues tenemos la típica curva esta que llaman como si fuera un pato, le suelen llamar, y normalmente se obtiene en laboratorio, pero Thomson Physics nos permite obtenerla también simulando. Es decir, podríamos definir nuestra geometría de celda o de pila o de stack, y luego aplicar este tipo de análisis y reproducir, pues, prácticamente la realidad al completo. ¿De acuerdo? Bien, no sé si hay algún ejemplo más que os quiera mostrar, creo que no. Hay otro de estimación de parámetros. Fijaos que voy a abrirlo. Este no lo tengo descargado, tengo que abrirlo. Me gustaría mostrarlo también porque puedo ajustarme a parámetros. Si lo lees aquí, podemos utilizar datos experimentales de una curva de polarización para obtener ajustarlos y utilizarlos en nuestras simulaciones. Entonces voy a intentar abrirlo, a ver si es posible. Tarda un poquito, tardará un poco en mi ordenador porque este no lo tenía descargado, pero creo que es interesante si os lo muestro, ¿no? Fijaos que aquí, pues tengo exactamente igual que siempre, ¿no? Tengo una serie de parámetros, tengo mi componente, y lo que añadimos aquí es una función que llamamos parameter estimation, y añadimos información para cada uno de ellos, ¿no? Si utilizo tanto como aire como este de aquí, oxígeno. Y al final yo me estoy ajustando, si entráis aquí, fijaos que los datos donde yo los tengo, yo podría proporcionarlos como un fichero, por ejemplo un TXT, o utilizar los propios datos de una simulación, los propios resultados de una simulación, para obtener una especie de ajuste y posteriormente utilizarlo en el modelo como dato de entrada. Pero bueno, si me permitís, esta función sería muy interesante cuando yo tengo datos experimentales de una curva de polarización, por ejemplo, y puedo utilizarlos aquí para alimentar mi modelo, de forma que puedo estimar los distintos parámetros, ¿no? O obtener los distintos parámetros de ajuste de una curva. Aquí un poco podemos destacar esa interacción entre la simulación y lo que serían los experimentos, por ejemplo, ¿no? El resto del modelo es exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues tenemos los estudios haciendo barridos paramétricos, y en dos casos distintos, aplicando distintas condiciones de contorno, en este ejemplo, y los resultados, donde podemos calcular, pues, los potenciales, fracciones molares, presiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto los resultados de las distintas curvas de polarización. ¿De acuerdo? Perfecto. Primero voy a recapitular un poco, y es que, bueno, pues en este webinar hemos visto, o mi intención ha sido destacar el potencial que tiene la herramienta Consum Multiphysics para abordar modelizaciones y simulaciones de tecnologías de hidrógeno. Entonces hemos visto, podemos modelizar, pues, alcalina, tecnología alcalina, solid oxide, tecnología PEM, incluso pues se podría abordar anion exchange en un momento dado. Podemos hacerlo con distintos grados de complejidad, desde el punto de vista de la geometría, desde modelos unidimensionales hasta modelos tridimensionales, ¿de acuerdo? Así que también hemos visto la parte esta de incluir pues análisis, aplicar técnicas electroquímicas a nuestros modelos, y en definitiva pues se presenta como prácticamente la mejor herramienta que tenemos para abordar este tipo de simulación.